Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Les decíamos que hoy vamos a hablar de seguridad pública y, como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. La cifra de policías atacados por grupos criminales se sigue ampliando. El último caso ocurrió en el cantón El Chaparral de la colonia Jardines de Colón en La Libertad. Según datos preliminares, fue interceptado por desconocidos que lo atacaron. Se defendió, pero no sobrevivió. Solo tenemos conocimiento que él venía caminando sobre la calle. Estamos hablando como unos 200 metros de la casa donde él habita. Y ahí fue en donde, en el momento que él venía caminando, le salieron al paso. Todavía no tenemos el dato concreto cuántos sujetos fueron, pero sí se habla de 3 a 5 sujetos que los que le salieron al paso y lo atacaron con armas de fuego. Desde el mes de julio, los ataques contra policías, elementos del ejército y custodios han arreciado. Las autoridades intuyen que las pandillas buscan de esta forma presionar para buscar una tregua. En este caso, hay 4 detenidos, según lo reveló el director de la policía. Este hecho se dio ayer en horas de la tarde en Lourdes, Colón. Hasta hoy sabemos que hay 4 individuos que han participado de este hecho. De estos 4 están ya plenamente identificados. Lamentablemente hasta ahora no tenemos capturas. Él iba regresando hacia su casa de estar en la cancha de la colonia cuando estos sujetos lo interceptan, le disparan. Quedó vivo, lo trasladamos al hospital, pero lamentablemente falleció. ¡A la puerta, vamos a la policía! Pero en materia de seguridad pública, estos días es noticia también el resultado de la Operación Tecana, que ha dado un golpe a la estructura financiera de las pandillas. 99 personas fueron detenidas y 38 intimadas en las cárceles. En esta operación se decomisaron $86,000 en efectivo, se intervinieron 41 negocios y se incautó además 97 vehículos. El fin de semana se presentó el requerimiento contra los acusados y este lunes tuvo lugar la audiencia. Aproximadamente anda por $1.900.000 lo que se ha invertido, lo que se ha distribuido en lo que son los establecimientos comerciales de Santa Ana. La operación Tecana es considerada del mismo nivel que la operación Jaque, que ocurrió en enero de este año, pero la embestida de las autoridades contra las pandillas y sus bienes se da de forma simultánea en El Salvador, Guatemala y Honduras. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dicho que existe un alto nivel de cooperación para llevar adelante estos operativos. Este martes vamos a conocer más de temas de seguridad en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y saludamos de inmediato al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Comisionado, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Un gusto también, Manuel, estar aquí con ustedes esta mañana. Hablemos de la Operación Escudo. Hemos conocido que se ha hecho una cantidad importante de capturas en las últimas horas. Este operativo que se ha desarrollado entre la noche y la madrugada de este día martes. ¿Qué nos puede decir usted de esta operación? ¿Cómo se ha desarrollado? Las zonas que se han cubierto, porque hablamos de diferentes departamentos del país. Sí, Manuel, efectivamente, la noche de ayer y esta mañana se ha desarrollado una importante operación que ha desarrollado la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la República. Hemos operado con 10 diferentes unidades policiales en un amplio territorio. Quiero mencionar los municipios donde se ha operado. Es en Aguachapán, Atiquizaya, Ciudad Delgado, San Miguel, San Lorenzo, San Esteban Catarina, San Cayetano, San Vicente, Usulután, Jucuapa, San Buenaventura, Chinameca, Lolotique, El Rosario y Concepción de Oriente. Como puedes darte cuenta, la mayoría ha sido en la zona oriental. Hasta esta hora, sin que esto constituya el dato final, porque podría esto moverse, pero sí ya tenemos a esta hora un total de 338 detenidos. De estos 338, 244 se detuvieron producto de la operación y otros 144 están siendo en este momento intimados en diferentes centros penales y bartolinas del país. La mayoría de estas operaciones han sido desarrolladas
por los departamentos de investigaciones de diversas delegaciones, que son las que ya manifestaba, pero además también ha participado la División Antiextorsiones. Los delitos por los cuales han sido detenidos estos sujetos no solo son extorsiones, sino también por el delito de homicidio, homicidios agravados en grado de tentativa, incluso por delitos de índole sexual y obviamente delitos patrimoniales como la extorsión. Pero en conjunto resumimos en 388 las capturas hasta este momento. Esto podría subir un poco todavía. Bueno, de hecho, la Fiscalía General de la República estaba publicando esta mañana que son 600 órdenes las que se habían girado. Pero, director, ¿estamos hablando de que toda esta gente formaba parte de una misma estructura o son casos separados por municipio? No, son casos separados. La gran mayoría, más o menos el 90% de estas detenciones pertenecen a la pandilla MS y un 10%, un poco menos, a la pandilla 18, es decir, son diversos casos de diferente índole, pero sí es importante mencionar la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil, no solo de desplegar a todo el personal para realizar estas capturas a nivel nacional, sino que si tú recuerdas acabamos de salir, o más bien ni hemos siquiera salido, de una operación desarrollada el día jueves o viernes, la operación Tecana, que arrojó un resultado también muy importante. En esta operación que hemos desarrollado, este conjunto de operaciones desarrolladas la noche de ayer y la madrugada de hoy, también se han incautado algunas armas, no muchas, pero algunas, aproximadamente 6 o 7 armas, y también drogas y otros elementos que van a ser muy útiles para el proceso de aquí en adelante. Hemos visto la operación Escudo también, teníamos ayer unos datos que venían de Guatemala, donde también las autoridades estaban desarrollando allanamientos, capturas y decían ellos la operación Escudo. ¿Cuál es la coordinación que existe a nivel regional y cómo, digamos, qué tan alto es el nivel de comunicación en el Triángulo Norte, sobre todo Honduras, Guatemala, El Salvador, respecto a este tipo de operaciones? Fíjate, Manuel, que afortunadamente el nivel de cooperación entre las policías, sobre todo entre las policías a nivel regional, es bastante alto. También en los últimos meses hemos visto que las fiscalías han logrado desarrollar mecanismos de cooperación. Las policías y en particular la PNC tiene una alta experiencia ya en coordinación policial, nada menos la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe tiene ya casi 20 años de existir, ¿verdad? Y es desde entonces que nosotros desarrollamos procesos de coordinación con las policías a nivel regional y en particular de Centroamérica, México, Colombia, el Caribe. Hemos logrado un nivel de coordinación tal que nosotros estamos en la capacidad de desarrollar operaciones regionales de forma coordinada, es decir, operamos contra diversas expresiones del crimen organizado el mismo día, a la misma hora, de acuerdo a los objetivos que cada país tenga. Obviamente, no, porque la ley de ningún país lo permite, no podemos hacer operaciones conjuntas, sí. Es decir, miembros de ninguna institución policial puede participar en operaciones en países que no es el propio, pero sí hemos tenido la capacidad de desarrollar de 2 a 3 operaciones anualmente, donde de forma, al mismo tiempo, de forma coordinada, operamos, como ya dije, el mismo día contra un delito determinado, sobre todo cuando se trata de homicidios, se trata de casos de drogas, de trata y tráfico de personas, de robo y hurto de vehículos, y esto lo venimos desarrollando hace aproximadamente 15 años. Estas operaciones nos traen muchos resultados y últimamente el nivel de vinculación entre las policías del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, es muy alto, ¿verdad? Realizamos reuniones periódicas e incluso ya se han desarrollado iniciativas donde la participación
en apoyo a las operaciones policiales también está marcada por la presencia de las Fuerzas Armadas de los países del Triángulo Norte e incluso de la Fiscalía General de la República y también las Fiscalías de Guatemala y Honduras, que de acuerdo a lo que entendemos también han logrado ir desarrollando en los últimos meses niveles de coordinación. ¿Hay participación de Estados Unidos en estas operaciones o por lo menos algún tipo de coordinación con ellos para desarrollarlas? Sí, participación no participación directa, pero sí apoyo en facilitar las condiciones que el día a día requieren a efecto de que las operaciones sean exitosas. Por ejemplo, te puedo mencionar el caso de lo que hemos estado haciendo últimamente, y es integrar entre la policía de El Salvador, Honduras y Guatemala las bases de datos sobre fichas de pandilleros de los tres países a través de los centros antipandillas transnacionales de cada uno de los tres países. La sede es El Salvador, la Policía Nacional Civil, donde tenemos un sistema de intercomunicación muy parecido al que usa Interpol, ¿verdad? Donde cada uno de los países puede recurrir a consultar bases de datos y fichas de pandilleros independientemente de que ese pandillero haya sido detenido en su país o no, ¿verdad? Es decir, Guatemala y Honduras, por ejemplo, tienen acceso ahora a las fichas de pandilleros salvadoreños que nosotros hemos fichado aquí, independientemente de que ellos hayan puesto algún día un pie en esos países o no. Director, cuando hablamos de la operación Tecana, hablamos de un operativo que va dirigido a golpear las estructuras financieras de las pandillas, pero cuando hablamos de la operación Escudo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se define este tipo de operaciones? Porque vemos que hay una diversidad de delitos, hay gente detenida en diferentes puntos del territorio nacional, pero digamos, ¿cómo podríamos definir ese tipo de operativos? Es una operación en el sentido de golpear independientemente del delito que hayan cometido, independientemente de la fecha o el territorio donde haya sido, de forma contundente a la estructura de las pandillas. Es decir, estos golpes donde tú puedes ver 388 detenidos o más, ¿verdad? Si pudiéramos tener más resultados durante el día de hoy o mañana, pues afectan sustantivamente la operación de estas estructuras. Entonces ese es el objetivo. Ya la operación Tecana sí tiene un concepto muy claro de atacar los recursos y la logística de las pandillas. De hecho, esta operación al final, Manuel, lo que revela ya con datos concretos es la forma, y es importante que la población lo sepa, que la ciudadanía lo conozca, que el órgano judicial lo valore, que, en fin, la opinión pública en general pueda dimensionar cómo estas estructuras criminales han obtenido dinero de forma ilícita a través de extorsiones, a través de robos, a través de hurtos o cualquier otro delito patrimonial, y terminan inyectando a empresas que funcionan formalmente o que no están vinculados a estructuras criminales, inyectando recursos a esos negocios a fin de generar ganancias, no solo extorsionando, no solo robando, no solo hurtando o cometiendo otros delitos patrimoniales, sino haciendo crecer ese patrimonio ilícito a partir de inyecciones financieras en negocios ordinarios. Eso es lo que ha hecho en este caso, y no es la única estructura que lo ha hecho, este grupo, este conjunto de estructuras que operaban en Santana o que han operado en Santana, donde han actuado bajo esa lógica de el dinero obtenido a partir de actividades criminales, pasarlo a negocios para que esto le den un rédito y que eventualmente estos sujetos se conviertan casi que en los dueños de esos negocios o los que deciden sobre esos negocios, ya sea negocios que comercializan productos, que brindan servicios, que prestan dinero, como vimos en este caso. Entonces es importante entender esa lógica, y es muy importante también
entender que hay que investigar y hay que ver a estas estructuras criminales también bajo esa óptica, no solo bajo la óptica de aquellos muchachos, aquellos jóvenes menores de edad que están en las comunidades usando las armas, recogiendo la extorsión, asesinando personas, sino que hay otra parte de la estructura criminal que ya no es eso lo que le interesa. Lo que le interesa nada más es ver cómo invierte y cómo obtiene una ganancia financiera muy grande a partir de estas operaciones. Hemos visto la operación Jaque, que fue también un golpe importante a las estructuras financieras de las pandillas. Ahora vemos la operación Tecana. Falta todavía que ver, digamos, otro tipo de situaciones que van a ser similares a estos resultados que hemos visto con la operación Jaque y la operación Tecana, director. Pues en general nosotros, Manuel, no nos pronunciamos sobre hechos futuros, ¿no? Nosotros hablamos sobre lo que hemos realizado, sobre las operaciones que hemos consumado, y eso es lo que hacemos ahorita. Estas dos operaciones son importantes. Obviamente no sería pegado a la realidad decir que son las últimas operaciones que haremos, pero tampoco estamos en posición de dar detalles sobre eso. Sí, definitivamente creo yo que la operación Jaque y la operación Tecana han puesto al descubierto las cantidades de dinero que se mueven a través de las estructuras ilícitas de las pandillas y cómo han ido, digamos, penetrando en negocios formales e incluso con gente que tiene trabajo a nivel, digamos, profesional. Los casos de los abogados, los prestamistas, talleres, restaurantes, es todo lo que hemos visto. Y de hecho, bueno, ustedes presentaban y daban datos a la hora de presentar los resultados de la operación Tecana de casi $90,000 en efectivo que le fueron incautados a esta gente. Digamos, para ustedes, ¿qué significa este tipo de resultados que están obteniendo al lograr, digamos, descubrir cómo las pandillas han ido penetrando en negocios que aparentemente son operados por ciudadanos honestos de algunos municipios? Sí, en esta operación incautamos $86,318. Es una cifra importante, considerable, pero no es nada eso en comparación con el dinero que tienen colocado en especie, en los negocios, en operaciones. Pronto sabremos, por ejemplo, este señor que está saliendo ahorita en pantalla, cuánto dinero, porque en esa casa en particular se encontraron con un aproximado de $10,000, pero en el transcurso de la investigación, por ejemplo, sabremos cuánto dinero tendría colocado en calidad de préstamos a terceras personas. Ojo, sin dejar de lado de que las personas que pudieron haber obtenido préstamos de él no tienen ninguna participación delictiva, ¿verdad? Habrá que ver quién la tiene, pero muchos de ellos ni siquiera tienen una vinculación directa o indirecta con estas estructuras criminales, sino que simplemente obtuvieron ese dinero producto de una negociación con estas personas. Es decir, la cantidad de dinero incautado físicamente no refleja en nada, solamente da un indicio de la cantidad de dinero que estas personas han movido. Una situación que me llama la atención también es la cantidad de intimaciones que anunciaron ustedes que se habían hecho, gente que está en prisión. ¿Cuál es, digamos, el vínculo directo entre la gente que está en la cárcel y las estructuras que están funcionando afuera, como esta descubierta a través de la operación Tecana? Es que mira, Manuel, bueno, en la operación Tecana no fue la mayoría, de todos los detenidos, la mayoría fueron detenidos en el terreno, ¿verdad? Intimados solo fueron 38. Pero lo que es importante mencionar es que estos individuos son precisamente lo que ya decía hace un momento, son beneficiarios, por decirlo en otras palabras, de las operaciones financieras que la estructura realizaba. Hay que recordar que el máximo cabecilla de esta estructura que hemos impactado es un sujeto alias El Greñas, que ya está detenido. De hecho vino deportado de los Estados Unidos, aquí lo detuvimos, le leímos una orden de captura, ahora ha sido intimado por otra serie de delitos, pero él tenía un beneficio económico directo de todas estas operaciones. Imagínate tú, como lo decíamos ayer, que este sujeto viviendo en Estados Unidos recibía de $3,000 a $5,000 mensuales desde San Salvador para todos sus gastos allá en Estados Unidos, ¿verdad?
y en similares condiciones están los otros 37 intimados, que su familia, estando fuera, recibía un beneficio de todas estas operaciones ilegales, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo interesante de haber intimado a este grupo de personas, a estos 38? Que hay varios de esos sujetos que probablemente ya habían casi culminado la condena por la cual estaban detenidos. Estos individuos iban, algunos de ellos, a salir próximamente del centro penal habiendo cumplido la pena. Ahora están siendo intimados por otro delito. Nosotros estamos seguros que la operación va a prosperar, van a ser condenados y tendrán que cumplir una nueva pena. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más información con el director de la Policía Nacional Civil en esta mañana aquí en Hechos AM. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil. Entre los datos que estamos conociendo son los resultados de la operación Escudo que se ha estado desarrollando entre la noche y la madrugada de este día martes. De hecho, director, tenemos entendido que los datos están cambiando a medida que vamos avanzando en la mañana. Sí, al principio de la entrevista le decía a Manuel que esto podría ir cambiando y puede seguir cambiando. El último reporte que me dan en este minuto es que ya se ha incrementado el número de capturas de esta madrugada y tenemos un total de 406, es decir, se mantienen las 144 intimaciones, pero los detenidos en el terreno ha subido a 262, entonces en total 406 detenidos. Director, hay otras situaciones que quiero aprovechar su presencia porque me interesa que me dé su opinión respecto a la situación de lo que está ocurriendo con los elementos de la Policía Nacional Civil. Ayer conocíamos que el cuerpo de un elemento de la policía que desapareció el 6 de septiembre en Chalchuapa fue encontrado precisamente en un río de esa localidad, y con esto ya sumarían 27 los elementos de la policía que han muerto en este año 2017. ¿Cómo evalúan ustedes la situación, considerando que ya antes se había dicho que las estructuras criminales buscaban presionar a las autoridades para buscar algún tipo de diálogo, algún tipo de conversación, y luego dijeron que era una reacción también a los diferentes operativos que se estaban desarrollando en diferentes puntos del territorio nacional? Pero ¿cuál es la evaluación que hacen a medida los días pasan? Porque la cifra de elementos de la policía muertos va subiendo. Sí, y es lamentable, Manuel, que tengamos este tipo de hechos. Yo creo que lo que esto refleja es que la más grande amenaza que las pandillas ven en cuanto a cualquier estructura del Estado está en la Policía Nacional Civil. Es la Policía Nacional Civil la que más miembros ha perdido en esta lucha contra el crimen, y eso yo creo que debe de servir para unir esfuerzos y formas de pensar en cuanto a cómo analiza la gente este fenómeno, ¿verdad? La Policía Nacional Civil ha dado una gran cantidad de golpes a estas estructuras criminales, tal como yo lo decía hace algunos días. Estas estructuras no están pasando su mejor momento realmente. La incautación de armas, las bajas que han tenido en intercambios de disparos, la cantidad de detenidos que hemos hecho, el tipo de detenciones que hemos hecho también. Bueno, olvidaba mencionar, Manuel, que en este conjunto de operaciones que hemos realizado esta madrugada ha sido detenido uno en Usulután, uno de los 100 más buscados, junto con su esposa y su hija fueron detenidos. Ellos van en este listado, me refiero a David Ulises Ventura, que es cabecilla de la MS en Usulután. Con esto ya estamos a punto de finalizar la captura del listado de los 100 más buscados. Es decir, al final la Policía Nacional Civil es la que ha denotado con mayor claridad su voluntad de atender este fenómeno de la violencia y la delincuencia, y no tengo duda que la pandilla, sobre todo la MS en este caso, identifica a la Policía Nacional Civil
como el actor del Estado que más ha golpeado esas estructuras. En el marco de eso es que se dan estos lamentables hechos en los cuales estos grupos criminales de forma cobarde atentan contra nuestros compañeros. Nosotros hemos ido obviamente cerrando filas en torno a este tema para evitar o amortiguar al máximo este tipo de hechos. Hay muchos eventos de este tipo, Manuel, que no se han concretado gracias al trabajo de los mismos policías, gracias al trabajo de todos nosotros que hemos podido cualificar la forma en que contenemos estos hechos contra los miembros de la institución. Esto lamentablemente aún nos sigue pasando. Hay muchos compañeros que también han salvado su vida gracias a disponer de información oportuna y veraz sobre posibles atentados, y la línea que vamos a seguir es de continuar protegiendo a nuestros compañeros, y en el caso que estos hechos se den como los que usted mencionaba, también ser muy efectivos en la investigación. Yo quiero decirle que de los hechos que se han cometido hasta ahora, prácticamente ninguno ha quedado sin resolverse, en la mayoría de casos incluso con detenciones, y ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer, es decir, investigar, pero también proteger a nuestros compañeros a efectos de que esto no suceda. Pero la línea estratégica de la función que la policía realiza para atender los problemas de seguridad, de violencia y delincuencia que hay en el país, nosotros lo vamos a seguir realizando de la misma forma y con la misma fuerza, así como usted ve en la Operación Escudo, como usted ve en la Operación Tecana. Nosotros continuaremos en ese esfuerzo de forma sostenida. Entre las 400 capturas que ha dejado la Operación Escudo, ¿no hay elementos de la Policía Nacional Civil o del Ejército que hayan estado involucrados en algún delito y que hayan sido detenidos como parte de esta operación? Sí, cómo no, solo que en el caso de los policías, bueno, son 2, pero no han sido detenidos, sino son intimados. Ya habían sido detenidos anteriormente por otro hecho delictivo y hoy se les está intimando por participar en estas acciones a favor de grupos criminales. También fue detenido un soldado en Usulután, un soldado activo que proporcionaba información sobre movimientos de la Policía Nacional Civil a los pandilleros. Hay que recordar que en Usulután las capturas, que son un poco más de 20, también incluyen la detención del exalcalde de Jucuapa y 2 miembros del CAM que habían estado facilitando información, e incluso tenemos elementos que prueban la entrega de un arma que uno de estos mismos sujetos hurtó dentro del mismo cuerpo de agentes municipales para proporcionárselo a estas estructuras criminales. Sí, claro. Vamos a conocer nuevos datos también de lo que ha estado pasando con la Operación Escudo. De hecho, este es un mapa que refleja dónde han estado ustedes desarrollando su trabajo en las últimas horas. Esta es información que fue publicada por la Fiscalía General de la República, y ahí podemos ver la bandera de los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, Triángulo Norte, donde la Operación Escudo ha estado activa, digamos, a nivel regional. Y ahí te podemos observar parte de la información que se desprende por departamento, y también, digamos, podemos conocer el número de órdenes de captura que se han girado por departamento. Recordemos que ahí se divide en poblaciones, pero a nivel, digamos, global, la Fiscalía General de la República estaba publicando que son 600 órdenes las que se habían girado. Lo que puede estar sucediendo aquí, Manuel, es que esto sucede siempre en todas las operaciones. Tenemos que contrastar los datos. Lo que sucede es que no es lo mismo una persona capturada que una orden de captura girada. Es decir, se pueden girar más de una orden para cada individuo. Y algunos que pudiera ser que aún no se han capturado, ¿verdad?, que pudieran estar faltando, pero en realidad hasta hoy son 406 personas que en efectivo hemos detenido. Algunas de ellas tendrán que responder obviamente por más de un delito y por tanto pudieran tener más de una orden de captura.
Director, hay una serie de elementos que han surgido en estos últimos días y que hemos conocido y que ponen, digamos, el trabajo de la Policía Nacional Civil bajo los focos. Conocíamos ayer de la captura de 9 policías en la zona de Zaragoza por la participación de una situación que se dio ahí que tenía que ver con 5 homicidios. ¿Qué nos puede decir usted de esta situación donde se acusa a los policías de fraude? Bueno, eso habrá que ver cómo avanza el caso, pero efectivamente nosotros hemos hecho estas detenciones. Hay que recordar que esta no es una investigación nueva, es un hecho sucedido el año pasado. Hoy ya se emiten las órdenes de detención, nosotros las ejecutamos. Hay que recordar que nosotros hemos estado fortaleciendo a las unidades de control interno o dentro de la Secretaría de Responsabilidad Profesional, y una de estas unidades es la Unidad de Asuntos Internos. Esta Unidad de Asuntos Internos es la que ha encabezado esta investigación de la cual se derivan estas capturas. Es lamentable que hechos así se den al interior de la institución. Habrá que esperar también en el proceso a ver si los hechos fueron realmente como se dicen, pero en última instancia nosotros hemos dado el mayor aporte a los procesos de investigación interna que cualquier otra institución, y en ese sentido es que nosotros vamos a continuar. Es decir, al final sabemos que si bien en el corto plazo estos hechos impactan, en el largo plazo el hecho de que la policía tenga la capacidad incluso de investigar hechos que suceden al interior de la misma institución no fortalece, ¿verdad? Este caso es uno de los que incluso habían sido mencionados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues aquí está el resultado. Esperamos que el juicio avance con transparencia y se pueda determinar el nivel de responsabilidad o no de cada una de las personas detenidas. ¿Qué piensa usted de que ahora se haga este tipo de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ellos ya tengan pues la vista fija y puesta en El Salvador por supuestos actos ilegales que haya cometido la policía o por supuestas ejecuciones a nivel extrajudicial? Nosotros tenemos, y lo hemos dicho siempre, toda la voluntad de participar. No, fíjese, no estamos hablando de colaborar. Estamos hablando de participar activamente, incluso de encabezar los esfuerzos. Hay iniciativas de la Policía Nacional Civil en torno a que todo hecho de intercambios de disparos, si quiere ser investigado, se debe investigar. Nosotros estamos poniendo todo lo que nuestros recursos e información tiene a efectos de facilitar estos procesos investigativos, porque eso fortalece a la institucionalidad. Nosotros en ningún momento nos hemos pronunciado o hemos realizado acciones que lleven a creer que pretendemos encubrir o que pretendemos obstaculizar investigaciones de este tipo. Así vamos a seguir, esa es nuestra línea de actuación, y vamos a tener una participación activa y al frente de toda acción o toda situación investigativa que se realice en torno a presuntos hechos de violaciones a derechos humanos. Director, confírmame un dato. Hace unos días, cuando la revista Factum publicaba datos de supuestamente acciones ilegales que habrían cometido un elementos de la policía, usted dio declaraciones en esos momentos y decía que 4 personas estaban bajo investigación. Según tenemos entendido, al final estas personas ya se incorporaron a sus labores nuevamente en la Policía Nacional Civil. ¿Esto es así? Sí, sí, así es, porque las detenciones las realizamos sobre la base de la ley disciplinaria. Ese es uno de los inconvenientes que se tiene cuando en una publicación periodística se vinculan nombres específicos sin esperar a que la investigación penal avance, ¿verdad? Porque eso nos obliga a tomar medidas inmediatas que pudieran afectar, esperamos que no sea así, pero que pudieran afectar la investigación de un hecho presuntamente delictivo, lo cual nosotros estamos siempre en la disposición de realizar, y no solo en la disposición, sino que lo hemos venido realizando.
Claro, nosotros, por ejemplo, no nos pronunciamos, como ya lo dije, sobre hechos de investigación que están en curso. Nos pronunciamos cuando estos ya tienen algún resultado. Director, cuando hablamos de situaciones en las que se ven envueltos los elementos de la Policía Nacional Civil, ¿qué nos puede decir de los procesos de depuración? Usted ya ha dado declaraciones y dijo, bueno, son casi 500 elementos de la policía los que han sido, digamos, depurados por situaciones en las que se han visto envueltos. No, quiero aclarar aquí, Manuel, porque no es que hemos depurado. Hay 559 miembros de la Policía Nacional Civil que han sido detenidos durante el 2017. No estamos hablando de depurados, es decir, hasta el 9 de septiembre nosotros tenemos 559 detenidos. A esto hay que agregarle ahora ya los 9 elementos de Zaragoza, del caso de Zaragoza. Pero en esto hay que tener como muy claro los datos. Por ejemplo, de estos 559, el 35%, es decir, 200 elementos, han sido detenidos producto de su participación en intercambios de disparos. Luego de estos mismos, otros 220 han sido detenidos por delitos comunes y los restantes 139 fueron detenidos por su participación o a ser acusados de haber participado en colaboración con estructuras criminales o en grupos de ejecuciones los grupos de exterminio que se habló de los grupos de exterminio, exactamente. Entonces hay que hacer esta distinción, ¿verdad? Porque dentro de estos 559 detenidos hay elementos de la institución que han sido detenidos también por su participación en procedimientos policiales. Muy bien, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y a darnos datos de esta operación que todavía está en curso y que, como usted bien lo decía, los datos van a variar por lo menos en el transcurso de este día porque todavía la gente está en el terreno trabajando. Así es, vamos a continuar como Policía Nacional Civil con ese esfuerzo y yo creo que ya al final del día podremos tener, o mañana temprano, un consolidado final de todas las detenciones. Gracias por acompañarnos, director. Gracias a ustedes, buen día. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos